Instruyendo a los discípulos, parte 1. Lección 7, tercer trimestre, del 10 al 16 de agosto del 2024. Sábado por la tarde, 10 de agosto. Texto para memorizar. Y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8, versículo 34. Veamos el comentario. Pero las escenas que le esperaban estaban todavía ocultas para los elegidos compañeros de su ministerio. No obstante, se acercaba el tiempo en que deberían contemplar su agonía. Deberían ver a aquel a quien amaban y en quien confiaban entregado a sus enemigos y colgado de la cruz del Calvario. Pronto tendrían que dejar que afrontaran el mundo sin el consuelo de su presencia visible. Él sabía cómo los perseguiría el odio acérrimo y la incredulidad, y deseaba prepararlos para sus pruebas. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Preguntó: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús contestó a Pedro: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Después de la confesión de Pedro, Jesús encargó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Este encargo fue hecho por causa de la resuelta oposición de los escribas y fariseos. Aún más, la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que el anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra. Pero día tras día se estaba revelando a ellos como el Salvador, y así deseaba darles un verdadero concepto de sí como el Mesías. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 378 a la 383. Domingo 11 de agosto. Viendo claramente. Lee Marcos del capítulo 8 los versículos del 22 al 30. Pregunta: ¿por qué tardó Jesús 2 toques en curar al ciego y qué enseñanzas se desprenden de este relato? Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni éste pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios. Entre tanto que estuviera en el mundo, dijo él, luz soy del mundo. Entonces, habiendo untado los ojos del ciego, lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, y el hombre recibió la vista. Así, Jesús contestó la pregunta de los discípulos de una manera práctica, como respondía él generalmente a las preguntas que se le dirigían nacidas de la curiosidad. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego.
Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Los fariseos no podían menos que quedar atónitos por esta curación. Sin embargo, se llenaron más que nunca de odio porque el milagro había sido hecho en sábado. Los vecinos del joven y los que le habían conocido ciego dijeron: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Le miraban con duda, pues sus ojos estaban abiertos, su semblante cambiado y alegre, y parecía ser otro hombre. La pregunta pasaba de uno a otro. Algunos decían: «¿Este es?», otros: «¿A él se parece?». Pero el que había recibido la gran bendición decidió la cuestión diciendo: «Yo soy». Entonces les habló del Jesús y de la manera en que él había sido sanado. Y ellos le preguntaron: «¿Dónde está aquel?». Él dijo: «No sé». Hemos leído del deseado de todas las gentes de la página 437. Lunes, día 12 de agosto. El costo del discipulado. Lee Marcos capítulo 8 versículos del 31 al 38. Pregunta: ¿qué enseña Jesús aquí sobre el coste de seguir a Cristo? Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró Hijo de Dios, y ahora sus palabras, que anunciaban sus sufrimientos y su muerte, parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio. Se asió de su maestro como para apartarlo de su suerte inminente, exclamando: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Satanás estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de su misión, y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal era el autor del pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva. En el desierto, Satanás había ofrecido a Cristo el dominio del mundo a condición de abandonarse la senda de la humillación y del sacrificio. Ahora estaba presentando la misma tentación al discípulo de Cristo. Estaba tratando de fijar la mirada de Pedro en la gloria terrenal, a fin de que no contemplase la cruz hacia la cual Jesús deseaba dirigir sus ojos. Por medio de Pedro, Satanás volvía a apremiar a Jesús con la tentación, pero el Salvador no le hizo caso, pensaba en su discípulo. Satanás se había interpuesto entre Pedro y su maestro a fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la visión de la humillación de Cristo en su favor. Las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. «Quítate de delante de mí, Satanás. No te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor». Fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente, la de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. El discípulo rehuía la comunicación con su Señor en el sufrimiento, pero en el calor del horno había de cocer su bendición. Mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo se inclinaba bajo el peso de los años y las labores, escribió: «Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo». Jesús explicó entonces a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que debía ser la de ellos. Llamando a su derredor, juntamente con sus discípulos, a la gente que había permanecido cerca, dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame».
La cruz iba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento del suplicio mortal más cruel y humilde. Se obligaba a los más bajos criminales a que llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución y con frecuencia, cuando se la estaban por poner sobre los hombros, resistían con desesperada violencia hasta que quedaban dominados y se ataba sobre ellos el instrumento de tortura. Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él. Para los discípulos sus palabras, aunque vagamente comprendidas, señalaban su sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la muerte por causa de Cristo. El Salvador no podría haber descrito una entrega más completa, pero todo esto él lo había aceptado por ellos. Jesús no reputó el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. Él dejó los atrios celestiales para venir a llevar una vida de oprobios e insultos y soportar una muerte ignominiosa. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de seguir la senda que él pisó. El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y a salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. El que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El egoísmo es muerte. Ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo. Si el corazón dejase de mandar sangre a la mano o a la cabeza, no tardaría en perder su fuerza. Así como nuestra sangre vital, el amor de Cristo se difunde por todas las partes de su cuerpo místico. Somos miembros unos de otros, y el alma que se niega a impartir perecerá. ¿Y de qué aprovecha al hombre, dijo Jesús, si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hemos leído del Deseado de todas las gentes de la página 386. Martes, día 13 de agosto. La montaña y la multitud. Lee Marcos capítulo 9 versículos del 1 al 13. Pregunta: ¿qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche con Jesús? La noche se estaba acercando cuando Jesús llamó a su lado a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los condujo a través de los campos y por una senda escarpada, hasta una montaña solitaria. El Salvador y sus discípulos habían pasado el día viajando y enseñando, y la ascensión a la montaña aumentaba su cansancio. Cristo había aliviado a muchos dolientes de sus cargas mentales y corporales, había hecho pasar impulsos de vida por sus cuerpos debilitados, pero también él estaba vestido de humanidad y juntamente con sus discípulos se sentía cansado por la ascensión. Finalmente, Cristo les dice que no han de ir más lejos. Apartándose un poco de ellos, el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. El rocío cae abundantemente sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Las espesas sombras de la noche le rodean, pero él no considera su lobreguez. Y así las horas pasan lentamente. Al principio los discípulos unen sus oraciones a las suyas con sincera devoción, pero después de un tiempo los vence el cansancio y a pesar de que procuran sostener su interés en la escena, se duermen. Jesús les ha hablado de sus sufrimientos, los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar con él.
Aún ahora está orando por ellos. El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar su pesar, dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aun entre los 12, pueden recibir la revelación que desea impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Ahora, su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Su oración es oída. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo, los cielos se abren de repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par, y una irradiación santa desciende sobre el monte rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma, su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Los discípulos, despertándose, contemplan los raudales de la gloria que iluminan el monte. Con temor y asombro miran el cuerpo radiante de su Maestro, y al ser habilitados para soportar la luz maravillosa, ven que Jesús no está solo. Al lado de él hay 2 seres celestiales que conversan íntimamente con él. Son Moisés, quien había hablado sobre el Sinaí con Dios, y Elías, a quien se concedió el alto privilegio, otorgado tan solo a los de los hijos de Adán, de no pasar bajo el poder de la muerte. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez, sin pecado, para salud, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Los discípulos no comprenden todavía la escena, pero se regocijan de que el paciente Maestro, el manso y humilde, que ha peregrinado de acá para allá como extranjero sin ayuda, ha sido honrado por los favores del cielo. Creen que Elías ha venido para anunciar el reinado del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra. Quieren desterrar para siempre el recuerdo de su temor y desaliento. Desean permanecer allí donde la gloria de Dios se revela. Pedro exclama: Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro. Los discípulos confían en que Moisés y Elías han sido enviados para proteger a su maestro y establecer su autoridad real. Hemos leído del deseado de todas las gentes de la página 390. Miércoles, día 14 de agosto. ¿Quién es el más grande? Lee Marcos capítulo 9 versículos del 30 al 41. Pregunta: ¿qué tiene de diferente la segunda predicción de Jesús sobre su muerte y resurrección? Compárese con Marcos capítulo 8 versículo 31. Además, ¿sobre qué discuten los discípulos y qué instrucciones les da Jesús? Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que le esperaban. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar, y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras. Aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él,
sino que permanecían rezagados, de manera que él iba delante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad, cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. Mientras Cristo y los discípulos estaban solos en la casa, después que Pedro se fuera al mar, Jesús llamó a los otros así y les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? La presencia de Jesús y su pregunta dieron al asunto un cariz enteramente diferente del que les había parecido que tenía mientras disputaban por el camino. La vergüenza y un sentimiento de condenación les indujeron a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos, y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Cuando Jesús les dijo que iba a morir y resucitar, estaba tratando de entablar una conversación con ellos acerca de la gran prueba de su fe. Si hubiesen estado listos para recibir lo que deseaba comunicarles, se habrían ahorrado amarga angustia y desesperación. Sus palabras les habría impartido consuelo en la hora del duelo y desilusión. Pero aunque había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. Al volver Pedro del mar, los discípulos le hablaron de la pregunta del Salvador y al fin uno se atrevió a preguntar a Jesús: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía, no percibían la naturaleza del reino de Cristo y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Pero la verdadera causa era más profunda. Explicando la naturaleza del reino, Cristo podría haber apaciguado su disputa por el momento, pero esto no habría alcanzado la causa fundamental. Aun después de haber recibido el conocimiento más completo, cualquier cuestión de preferencia podría renovar la dificultad, y el desastre podría amenazar a la Iglesia después de la partida de Cristo. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Surgió delante de él una visión de Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodean el trono y estaba unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer había dicho: seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir el mal. Demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza según las normas celestiales. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el reino de los cielos porque estaban identificados con las filas de Satanás. Antes de la honra viene la humildad.
Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina la perderá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectualmente preparados fracasarían. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 399 a la 403. Jueves, día 15 de agosto. La persona sana en el infierno. Lee Marcos capítulo 9 versículos del 42 al 50. Pregunta: ¿qué une las enseñanzas de Jesús en este pasaje? No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con sus principios. Llamando a un niñito así, Jesús lo puso en medio de ellos y luego, rodeándole tiernamente con sus brazos, dijo: De cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Las palabras del Salvador despertaron en los discípulos un sentimiento de desconfianza propia. En su respuesta, él no había indicado a nadie en particular, pero Juan se sintió inducido a preguntar si en cierto caso su acción había sido correcta. Con el espíritu de un niño presentó el asunto a Jesús. Maestro, dijo, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Santiago y Juan habían pensado que al reprimir a este hombre buscaban la honra de su Señor, mas empezaban a ver que habían sido celosos por la propia. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión de Jesús. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ninguno de los que en alguna forma se manifestaban amistosos con Cristo debían ser repelido. Había muchos que estaban profundamente conmovidos por el carácter y la obra de Cristo y cuyo corazón se estaba abriendo a él con fe. Y los discípulos, que no podían discernir los motivos, debían tener cuidado de no desalentar a esas almas. Cuando Jesús ya no estuviese personalmente entre ellos y la obra quedase en sus manos, no debían participar de un espíritu estrecho y exclusivista, sino manifestar la misma abarcante simpatía que habían visto en su Maestro. El hecho de que alguno no obre en todas las cosas conforme a nuestras ideas y opiniones personales no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. Cristo es el gran Maestro. Nosotros no hemos de juzgar ni dar órdenes, sino que cada uno debe sentarse con humildad a los pies de Jesús y aprender de él. Cada alma a la cual Dios ha hecho voluntaria es un conducto por medio del cual Cristo revelará su amor perdonador. Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios a fin de no interceptar los rayos que Él quiere hacer brillar sobre el mundo. La dureza y frialdad manifestadas por un discípulo hacia una persona a la que Cristo estaba trayendo, un acto como el de Juan al prohibir a otro que realizase milagros en nombre de Cristo, podía desviar sus pies por la senda del enemigo y causar la pérdida de un alma. Jesús dijo que antes de hacer una cosa semejante, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Y añadió: y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la gehenna. ¿Por qué empleó Jesús este lenguaje vehemente que no podría haber sido más enérgico?
¿Por qué el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido? ¿Habrán de tener sus discípulos menos consideración hacia las almas de sus semejantes que la manifestada por la majestad del cielo? Cada alma costó un precio infinito, y cuán terrible es el pecado de apartar un alma de Cristo, de manera que para ella el amor, la humillación y la agonía del Salvador hayan sido vanos. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 404 a la 406. Viernes 16 de agosto. Estudio adicional. Por lo tanto, cuando hagas del reino de Dios tu principal interés, con toda seguridad te encontrarás en el lugar adecuado en el momento adecuado, haciendo lo correcto y cosechando las más ricas bendiciones de Dios. Entonces puedes estar seguro de que Él te abrirá el camino y te llevará a donde necesites estar, incluso si tiene que sacarte del pozo y decirle a los ismaelitas que te lleven a Egipto y te pongan a trabajar en la casa de Potifar. Puede que incluso tenga que llevarte a prisión antes de sentarte con el faraón en el trono, o puede que te haga huir de Egipto y te haga guardar ovejas en los alrededores del monte Joreb. Puede llevarte contra el Mar Rojo mientras los egipcios te persiguen. Puede llevarte al desierto donde no hay agua ni comida. El león y el oso pueden venir a llevarse tus corderos, Goliat a matar tu pueblo y el rey puede arrojarte al horno de fuego o al foso de los leones. Sí, cientos y miles de cosas pueden suceder, pero el que confía en Dios y hace bien su trabajo encontrará todos estos llamados obstáculos o contratiempos maravillosas liberaciones y avenidas al éxito, todos llevando a cabo los maravillosos planes de Dios y el camino de Dios hacia tu promoción de una gran cosa a otra. Cuando usted está en el cuidado de Dios y en su control, nunca diga que el diablo hizo esto o aquello sin importar lo que sea, porque él no puede hacer nada a menos que se le permita hacerlo. Siempre da a Dios el crédito. Amén.